Una vez que hemos obtenido la ecuación transformada de Laplace para elementos, la ecuación transformada de Laplace para para los elementos generales tipo paralelo, yo voy a proceder a resolver redes con elementos generales tipo paralelo. Para ello voy a seguir el método de los 9 pasos. ¿Cuál sería mi primer paso cuando quiero resolver este tipo de redes eléctricas? Mi primer paso es agrupar, orientar y numerar los elementos generales tipo paralelo. Después definir el número de elementos generales tipo paralelo lambda, el número de nodos independientes, que sería igual al número total de nodos y minúscula menos el número de componentes. Es el número total de nodos independientes de la red. Número total de nodos independientes de la red. Y también definir el número de mallas independientes de la red. Definir el número de mallas independientes de la red. Ahora, el tercer paso. ¿Cuál sería? Definir el signo de las inductancias mutuas, de haber inductancias mutuas. El cuarto paso sería definir el signo de las cargas iniciales en capacitores. Por ejemplo, nosotros tenemos este capacitor con una carga inicial Q subíndice 0. Yo tengo que la polaridad de la carga en este capacitor es más menos. Si de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente el elemento, en este caso la carga inicial del elemento K, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente al elemento K, primero pasamos por la placa en la cual tenemos un signo positivo para la carga del capacitor, entonces esta carga se considera positiva. Si de acuerdo al sentido asignado al elemento K, en nuestro elemento bajo estudio K, hubiéramos pasado primero por el signo negativo de la carga del capacitor, entonces la carga se hubiera considerado negativa. Por otra parte, yo tengo una corriente inicial. Yo tengo una con rojo. ¿Sí se ve? Sí se ve. Entonces, por otra parte, yo tengo una corriente inicial en la bobina del elemento K, que sería I subíndice K como ser. Corriente inicial en la bobina del elemento K. Si de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente al elemento, K, dicho sentido coincide con el sentido de la corriente inicial en la bobina del elemento K, entonces la corriente inicial de la bobina del elemento K se considera positiva. Si por el contrario el sentido asignado arbitrariamente al elemento K no hubiera coincidido con el sentido de la corriente inicial en la bobina del elemento K, la corriente de dicho elemento se consideraría negativa. Entonces ya tenemos 3, 4, ya tenemos paso 4, paso 5. El paso 6 sería escribir las ecuaciones transformadas de Laplace para los elementos generales tipo paralelo, que se basan en esta ecuación general. Siguiente paso es llevar a cabo la gráfica de la red. El paso 8 es establecer las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff y el paso 9 es establecer las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Bajo esta serie de pasos, recuerden, si ustedes ya tienen suficiente dominio y sienten que tienen demasiada confianza en sí mismos y ya han obtenido varios ejercicios resueltos de manera correcta, pueden ahorrarse alguno de los pasos. Sin embargo, vamos a considerar llevar a cabo los siguientes ejercicios respetando la mayor parte de dichos pasos para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces tendría los siguientes ejemplos. Ya casi no tengo hojas en este cuaderno, entonces voy a cambiar de cuaderno. Hagan de cuenta que tengo la siguiente red eléctrica.
tengo la siguiente red eléctrica. Aquí tengo una fuente de voltaje con un valor constante de 15 volts. Aquí tengo un resistor con un valor de 30 ohms. Este resistor se encuentra conectado a una bobina con un valor, esta bobina con un valor de 0.25 henries. 0.25 henries. Entonces, y por otra parte, en la posición número 2 del interruptor hay un resistor con un valor de 60 ohms. 60 ohms. Ahí está. Entonces tengo un resistor conectado en serie a una... Entonces, para el estado permanente... Tenemos posición 1 del interruptor, posición 2. Entonces, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, antes de que el interruptor cambie de posición, yo tengo un resistor conectado en serie a una bobina y ambos están conectados a su vez a una fuente de voltaje de valor constante de 15 volts. Entonces yo tendría el siguiente circuito equivalente para el tiempo t menor a 0, que es cuando existe el estado permanente antes de la existencia del estado transitorio. Entonces mi circuito equivalente, y recuerden, para un estado permanente en el cual el circuito es alimentado por una fuente de valor constante, la bobina se comporta como un cortocircuito, de tal manera que el circuito equivalente para dicho estado permanente que existe antes del estado transitorio sería igual a la fuente de voltaje de 15 volts conectada a un resistor de 30 ohms. Lo cual por ley de Ohm me daría una corriente I sub índice 0 igual a 15 volts entre 30 ohms, lo que me da de medio ampere, un medio de ampere. ¿Y por qué le pongo este I sub índice 0? Porque sería la corriente inicial que circula en esta bobina, dado que es la corriente que circula por este resistor, y como para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, la bobina se comporta como un cortocircuito, la corriente que circulará por esta bobina para dicho estado permanente será la corriente que circula por este resistor, dado que están conectados en serie, la cual acabamos de calcular, y es precisamente esa corriente, la corriente inicial en la bobina, una vez que esta bobina se desconecta de esta parte de la red formada por la fuente de voltaje y el resistor, y se conecte al resistor de 60 ohms. Entonces ahora sí, para el tiempo t igual a 0, el interruptor cambia de posición, pasando de conectar el interruptor 1 en la posición 1 a conectar el interruptor en la posición 2, teniendo la siguiente red eléctrica. También hay que considerar la dirección, el sentido de la corriente inicial en la bobina. La fuente de voltaje genera una corriente que se va en este sentido, de tal forma que al llegar a la bobina la corriente iría hacia abajo, y esta dirección se va a conservar para la corriente inicial en la bobina. Entonces, para t igual a 0, toda esta parte de la red pasa a estar desconectada, y la bobina con una corriente inicial y su índice 0 pasa a estar conectada con este resistor de 60 ohms, por lo que tendría lo siguiente. La corriente inicial en la bobina va hacia abajo, la I sub índice 0. La bobina tiene un valor de 0.25 henries. 0.25 henries. Y 0.25 henries. Mientras que el resistor al cual se conecta esta bobina, una vez que el interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2, tiene un valor de 60 ohms. Ahora, como les estaba comentando, y es algo que ya les vienen comentando desde tercer semestre en circuitos de corriente alterna y corriente directa. Este arreglo donde existe la conexión de bobina y resistor se puede considerar como un arreglo en serie o como un arreglo en paralelo. En caso de que ustedes lo consideren un arreglo en serie, tendrían que el elemento general tipo serie, formado por bobina y resistor, se conecta sobre sí mismo en torno al nodo base de referencia.
si ustedes consideran a estos dos elementos como si estuvieran conectados en un arreglo en paralelo, el arreglo en paralelo de este elemento general formado por bobina y resistor estarían estos dos elementos conectados en torno a dos nodos, el nodo 1 y el nodo base de referencia, 0 subíndice 1. De tal manera que yo orientaría este elemento general tipo paralelo del nodo 1 al nodo base de referencia para tener el mismo sentido que la corriente inicial en la bobina. No es obligatorio, pero yo prefiero hacerlo así para evitar signos negativos. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, considerando lo que acabo de mencionar, yo ya tendría el paso número 1. He determinado que existe un solo elemento general tipo paralelo, formado por bobina y resistor. Paso 2, ya tengo el número de nodos independientes de esta red, que es 1. Paso 3, tengo las mallas, en este caso son 0, porque tenemos un solo elemento general tipo paralelo. En caso de que fuera un elemento general tipo serie, tendríamos una malla. Pero como lo estamos considerando un elemento general tipo paralelo, no existen mallas independientes de la red. Paso número 3, no hay inductancias mutuas. Paso número 4, determino el signo de la corriente inicial en la bobina. En este caso es positivo, porque el sentido asignado arbitrariamente al elemento general tipo paralelo coincide con el sentido de la bobina. No hay voltajes iniciales en capacitores, no tenemos capacitores. Y ahora vamos con el siguiente paso. Llevar acá es definir la ecuación general para el elemento general tipo paralelo. Yo sé que la ecuación general del elemento general tipo paralelo para todos los ejercicios pasa de esta expresión general, donde tenemos la corriente transformada de Laplace y su índice K, que es igual a la sumatoria desde el igual con 1 hacia hasta lambda de la admitancia mutua entre el elemento K y el elemento L por la corriente del elemento L, más la intensidad de la fuente de corriente del elemento K, ¿qué más? Luego es menos la carga inicial en el capacitor del elemento K, menos Q subíndice K, 0, más la corriente inicial en la bobina del elemento K entre la variable compleja S, más la intensidad de la fuente de voltaje del elemento K. Ahí está, más la intensidad de la fuente de voltaje del elemento K. Ahora, con base en esta expresión, yo voy a definir la ecuación general para el elemento general tipo paralelo de este ejercicio en particular. Ya no tengo espacio aquí, lo haré en la siguiente hoja. Tendría la corriente transformada complejo del elemento general tipo paralelo, que es I. I es igual a la admitancia de la bobina y de la admitancia del resistor. La admitancia, como la impedancia del resistor es 60 ohms, la admitancia, que es el inverso de la impedancia, en este caso sería 1 entre 60. 1 entre 60, la admitancia del resistor. 1 entre 60. Más la admitancia de la bobina. ¿Y a qué es igual la admitancia de una bobina? Recuerden, estoy hablando de la admitancia, no de la impedancia. Recuerden, impedancia es el inverso de la admitancia. Admitancia es el inverso de la impedancia. En este caso yo quiero la admitancia de la bobina, que es igual a 1 entre la variable compleja S entre la inductancia de la bobina. Entonces tendríamos 1 entre 0.25. ¿Cuánto me da? 4. Tendríamos que la admitancia de la bobina es 4 entre S. Más 4 entre S. Esta admitancia de la bobina. Y aquí está mal. Es el voltaje, no la corriente. Lo corrijo. Ahí está, el voltaje. Voltaje del elemento K. Ahora sí, esa admitancia propia de la bobina, del resistor y de la bobina multiplicaría al voltaje transformado de Laplace del elemento general tipo paralelo.
Ahora, vamos a ver, ¿existe la corriente transformada de Laplace de la fuente corriente? No, porque no hay fuente de corriente en esta red eléctrica. ¿Existe la carga inicial en el capacitor? No, no hay capacitor en esta red eléctrica. ¿Existe la corriente inicial en la bobina? Sí. Ahora vamos a ver qué signo tiene. Ahí está. ¿Qué signo tiene? De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente al elemento general tipo paralelo, coincide con la corriente inicial en la bobina, de tal forma que tenemos más por más por más. Entonces tenemos un signo positivo, más la corriente inicial en la bobina, que es 0.5 amperes entre S, más 0.5 amperes entre S, más la corriente transformada compleja de la fuente de voltaje. ¿Tenemos fuente de voltaje en este circuito? No, no tenemos. Así se queda. Ahora sí, me toca hacer la gráfica de la red. Para llevar a cabo la gráfica de la red, yo me voy a basar en los nodos de la red. Tenemos el nodo independiente número 1 ubicado en la parte superior. Número 1 ubicado en la parte superior. Tenemos el nodo base de referencia ubicado en la parte inferior. Y el elemento general tipo paralelo se dirige hacia abajo. Aquí está, el elemento. De tal forma que, como yo no tengo una malla independiente de la red, no puedo definir las ecuaciones que se basan en la segunda ley de Kirchhoff. Pero tengo un nodo independiente de la red, por lo que yo puedo definir las ecuaciones que se basan en la primera ley de Kirchhoff. La corriente del elemento 1, nuestro único elemento, está saliendo del nodo, por lo tanto, más I es igual a 0. Más I, a ver, sí, más I es igual a 0, es decir, toda esta expresión para este ejercicio en particular es igual a 0. Ya está, 0. Entonces yo tendría que 1 entre 60 más 4 es entre S por el voltaje transformado de Laplace más 0.5 entre S es igual a 0. Muy bien. Ahora yo voy a despejar el voltaje transformado de Laplace, de tal manera que yo tendría lo siguiente. Esto está sumando, pasa restando. Yo tendría 1 entre 60 más 4 entre S por el voltaje es igual a menos 0.5 entre S. Ahora, todo esto está multiplicando, pasa dividiendo. Yo tendría que el voltaje es igual a menos 0.5 entre S por 1 entre 60 más 4 entre S. ¿Está? Sí, ahí está. Y voy a multiplicar este por este y este por este, de tal forma que tendría menos 0.5 entre ahí voy, menos 0.5 entre 1 entre 60 por S más 4. Y yo voy a factorizar 1 entre 60 del denominador, de tal forma que tendría que el voltaje es igual a menos 0.5 entre 1 entre 60. Ahora, para factorizar de esta expresión yo tengo que dividir 1 entre 60 entre 1 entre 60, es 1 por S. Y pues, luego yo tengo que dividir 4 entre 1 entre 60. Y 4 entre, por ley del sándwich, 4 entre 1 entre 60 es 240. Más 240. Ahí está. Y menos 0.5 entre 1 entre 60 es igual a menos 30. Menos 30 entre S más 240. De tal forma que yo ya puedo aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión. Será igual a la caída de voltaje, que depende del tiempo t, que en este caso se conserva la constante, menos 30. Menos 30 por E a la menos 240 por t. Aquí volts. Ahí está. Volts.
Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, ¿por qué nos salió un signo negativo? Vamos a ver. Yo tengo que la corriente generada por la bobina, yo tengo que la corriente inicial en la bobina provocaría esta polaridad existente en la bobina. Iría de menos a más. Al moverse la corriente hacia abajo, entonces iríamos de un potencial menor a un potencial mayor. Y de acuerdo al sentido asignado al elemento, yo pasaría primero por el signo negativo. Es por eso que aquí tenemos un signo negativo. Y además, a ver, déjenme ver qué otro detalle puedo comentarles ahorita. Además, bueno, gráficamente, ¿cómo se vería esta expresión? Se vería de la siguiente forma. Yo tengo mi gráfica que depende del tiempo. Gráfica que depende del tiempo. Aquí está 0. Aquí está el tiempo. Yo tengo VDT. Para el tiempo t igual a 0, es decir, ubicándonos en este punto, yo tendría e a la 0. E a la 0 es 1. 1 por menos 30 es menos 30. Quiere decir que empezamos en menos 30 volts y a medida que el tiempo transcurre, todo este valor se hace más pequeño, por lo que nuestra curva tiende a 0. A 0. Muy bien. A 0, Entonces, este comportamiento de la caída de voltaje en el elemento general tipo paralelo tiene sentido. Bueno, vamos a ver que a medida que abandonamos el estado transitorio, la bobina va a empezar a comportarse como un cortocircuito. En un cortocircuito no existe la caída de voltaje o no existe una diferencia de voltaje. Por eso es que el voltaje tiende a 0 en este elemento general tipo paralelo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, pero ustedes dirían, bueno, usted ha mencionado que este elemento también podría considerarse como un elemento general tipo serie. En efecto, se puede considerar como un elemento general tipo serie, para lo cual tendríamos lo siguiente. Voy a reescribir esta red eléctrica, pero ahora voy a considerar este elemento general como un elemento general tipo serie. Tendría lo siguiente. Si yo considero a la anterior red eléctrica como un elemento general tipo serie, tendría que el elemento general tipo serie formado por la bobina y el resistor cierra sobre sí mismo en el nodo base de referencia de esta única componente. Entonces yo puedo escribir la ecuación transformada de Laplace para este elemento general tipo serie, que ya sé que se basa en la ecuación general transformada de Laplace para los elementos generales tipo serie, la cual es igual a la sumatoria desde L igual con 1 hacia hasta lambda de la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L por la corriente del elemento L menos el valor transformado de Laplace de la fuente de voltaje menos el voltaje inicial en el capacitor el voltaje inicial en el capacitor del elemento K más la convolución de flujo magnético inicial en la bobina del elemento K
menos el valor transformado de Laplace de la fuente de corriente. Entonces, como yo estoy hablando para este ejercicio en particular de un solo elemento general tipo serie, tendré que el voltaje de mi elemento general tipo serie es igual a la impedancia del resistor, que en este caso es 60, más la impedancia de la bobina, que en este caso es S por la inductancia, que sería más 0.25S. Más 0.25S. Por la corriente transformada de Laplace. Por la corriente transformada de Laplace. Menos el valor transformado de Laplace de la fuente de voltaje. No hay fuente de voltaje. Menos el valor del voltaje inicial del capacitor. No hay capacitor. Más la convolución de flujo magnético inicial en la bobina. Hay corriente inicial en la bobina. La convolución de flujo magnético inicial en la bobina es igual a la inductancia de la bobina por la corriente inicial en la bobina. En este caso yo tendré una convolución de flujo magnético inicial igual a 0.5 por 0.25, que es la corriente inicial por la inductancia de la bobina. 0.5 por 0.25. 0.5, sí, por aquí está. Déjenlo checo otra vez, no voy a estar equivocando. 0.5, sí, 0.5 por 0.25, 0.5 por 0.125. Esa sería la convolución de flujo magnético inicial en la bobina. En este caso sería, y como el sentido de la corriente coincide con el sentido asignado al elemento general tipo serie, entonces lo considero positivo. Este positivo se multiplicaría por este positivo. Entonces yo tendría más por más, más. Y luego tendría más por menos, menos. Menos 0, la convolución de flujo magnético inicial en la bobina, que es menos 0.125. Ya está. Ahora, ¿qué más falta? A ver, veo qué más falta. A ver si me falta otro detalle. Ahí está. Ahora sí, yo voy a llevar a cabo la gráfica de la red. La gráfica de la red, en este caso, el elemento general tipo serie cierra sobre sí mismo, cerrando en torno de sí mismo en el nodo vaso de referencia. Este elemento general, para asignar el sentido a este elemento general, yo voy a decidir respetar el sentido de la corriente inicial en la bobina, que va para acá, y el sentido de la malla va a tener el mismo sentido, va para acá. Como no tenemos ningún nodo independiente en esta red, no podemos establecer una ecuación de la primera ley de Kirchhoff con respecto a esta interpretación de la red eléctrica, donde yo he considerado que la bobina y el resistor están agrupados en serie. Pero tengo una malla independiente de la red, donde el voltaje del elemento general tipo serie sería igual a 0. Porque es el único, ¿cómo? Porque el elemento, su sentido coincide con el de la malla independiente, y es el único elemento que forma parte de la malla. V es igual a 0, con lo cual toda esta expresión es igual a 0. Y voy a continuar este ejercicio en la siguiente hoja, con lo que tendría lo que ustedes podrán visualizar a continuación. Tendría 60 más 0.25S más 0.25S por la corriente menos 0.125 es igual a 0, porque V es igual a 0. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es despejar la corriente transformada de Laplace, y tendría lo siguiente. Tengo esta expresión. Del denominador yo puedo despejar a 0.20, yo puedo factorizar a 0.25, de tal manera que tendría lo siguiente: y es igual a 0.125 entre 0.25 por S. Ahora, factorizando, yo escribo el 0.25 aquí y divido 0.25 entre 0.25, 1.
más 60 entre 0.25, que es igual a 240, más 240. Más 240 y divido 0.125 entre 0.25, lo cual me da 0.125 entre 0.25 me daría 0.5. 0.5. ¿Sí me da eso? Sí. Entre S más 240. Y yo al aplicar la transformada inversa, de Laplace a esta expresión tendría, bueno, a esta y a esta, para que la igualdad se conserve, yo tendría la transformada inversa de Laplace de la corriente ser igual a la corriente que depende del tiempo, que en este caso es igual 0.5, se conserva la constante, por E a la menos 240t. 240t, ya está. Muy bien. Ahí está. ¿Y qué pasa ahora? Ya tengo la corriente y... ¿Qué pasaría si yo quisiera saber la caída de voltaje en el resistor? Por ejemplo, entonces la caída de voltaje en el resistor transformado de Laplace sería igual a la corriente transformada de Laplace que circula por el resistor, que es I 0.5, o se digo 0.5, no 0.2, o porque uno se equivoca, 0.5. 0.5 entre S más 240. Entonces, la caída de voltaje transformado de Laplace del resistor sería igual a la corriente transformada de Laplace que circula por el resistor, que es I, por la impedancia del resistor, que es... ¿cuánto es? 60. Entonces yo tendría tendría que la caída de voltaje transformada de Laplace del resistor, V su índice R, que depende de S, sería igual a 30 entre S más 240. Y al aplicar la transformada inversa de Laplace tanto a esta parte de la igualdad como a esta parte de la igualdad, para que la igualdad no se pierda, yo obtendría que la caída de voltaje del resistor, que depende del tiempo, es igual a 30 por E a la menos 240 t volts, siendo este el resultado igual aunque de signo opuesto al que obtuve siendo igual, aunque de signo opuesto, a aquel resultado que obtuve al considerar al arreglo de elementos resistor y bobina, como un elemento general tipo paralelo. Llego al mismo resultado. Solamente difieren en los signos. El signo negativo ya se explicó el porqué. Y aquí obtengo el signo positivo porque tanto el sentido del elemento como el sentido de la malla independiente he definido que van en el mismo camino o siguiendo la misma dirección. Por eso aquí obtuve un signo positivo. Pero solamente tomando en cuenta los criterios bajo los cuales obtenemos el signo de las caídas de voltaje en ambos ejemplos, bien podemos definir que hemos llegado al mismo resultado, lo cual sustenta adecuadamente cómo nuestros modelos matemáticos, ya sea que consideremos a los elementos generales como tipo paralelo o tipo serie, nos permiten llegar al mismo resultado. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, esta sesión de Zoom ya va a terminar. Me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos para seguir con más ejercicios.